Yo eso no se ha hecho ni público. Fernando Sanz me pide el favor que le preste ese dinero al club porque necesitaba ese dinero. Antonio Tapia pensó, bueno, lo vamos a ver otro partido de descanso a Cala. Mi relación con el míster, pues para mí cambió. Las categorías están por algo. No es lo mismo jugar en primera división que jugar en segunda o en primera red. Alfonso se va, Alfonso se lesiona. Yo creo que lo primero que hace la dirección deportiva busca un portero veterano y empiezo a correr y me ponen los aspersores. Yo pienso que me habían puesto un detective privado o algo. Yo cada día en prensa os voy a matar. Un jugador que viene del Madrid, un jugador que viene del Borussia Dortmund y de la Juve, de pronto ir que no hay agua caliente. Yo voy al juvenil división de honor. Imagínate cuánto cobraba yo. 400 euros. Es vergonzoso lo que ha pasado aquí en Málaga. Siempre, siempre, siempre apuesto por la cantera en momento de vacas flacas. Solo el mítico Fernando Peralta le hace sombra como portero malagueño con más partidos en primera división. Seguramente, si pensamos en guardametas canterano del Málaga Club de Fútbol, él es el primero que se nos venga a la cabeza. Su irrupción en el primer equipo allá por 2003 fue cuanto menos llamativa, hasta el punto de que al poco se le reclamó para la selección nacional e incluso el Madrid lo quiso para apretar a Iker Casillas. Málaga y Hércules comparten su corazón y contigo podemos aplicar un poco aquello de Antequera para el mundo, ¿no? Juan Calatayud, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos con Juan Jesús Calatayud Sánchez, nacido en Antequera el 21 de diciembre del 79. Estuvo 8 temporadas en el Málaga, del 97 al 2005, las dos últimas en el primer equipo con el que disputó un total de 40 partidos. Juan, para muchos eres el mejor portero que ha salido nunca de la cantera del Málaga. ¿Tú te consideras así? Yo más que considerarme, ha habido grandes porteros, en este caso has hablado de Fernando, del el mítico Gallardo que falleció, ha habido grandes porteros. Yo creo que fuimos la mejor jornada que ha habido nunca, la mejor generación que ha habido nunca en el Málaga. Es más, el último año antes de llegar al primer equipo ascendimos de segunda B a segunda A con el filial, y eso, tener un equipo como Málaga, una ciudad como Málaga, un equipo en primera división y el filial en segunda, y la gran suerte que a día de hoy somos todos grandes amigos. Eres, si no me equivoco, el pequeño de 8 hermanos, ¿no? Sí. ¿Lo de portero te viene porque al ser el chico te tocaba a ti siempre la portería? No, los amigos me dicen que lo típico, el gordito a la portería. No, sí, algunos de mis hermanos se han jugado de portero, yo siempre estaba revoloteando por un sitio y por otro, y sí, alguna vez he ido a verlos. Pero quizás por ver a mis hermanos, quizás también por ver a los porteros, lo que tengo claro, no hay muchas veces que hablas con porteros que han sido jugadores, de pronto un día se pusieron. No, a mí de pequeño yo me fijaba mucho en los guantes que llevaban los porteros, me fijaba en las equipaciones, y a mí siempre me gustó Zubizarreta por la tranquilidad que daba y cómo se le veía dentro del terreno de juego. Bullo también era un porterazo, se veía grandes paradas, pero yo de pequeño siempre me fijaba en Zubizarreta. Tú llegaste solo a Málaga de Antequera, ¿no? Con 17 años. ¿Cómo se produce esa llamada? No, yo en esa época, estando en Antequera, jugaba con los amigos juveniles, tuve la gran suerte de ir con la selección andaluza, estando en juveniles aquí en Antequera. Yo había ya jugado algún partido, bueno, estaba entrenando con el equipo en tercera división, empecé 13, 14 años, ya estaba entrenando con los mayores, que fuimos en enero, en el 97. Y la verdad que bueno, anteriormente sí había habido acercamientos con el Sevilla mostró interés por mí en ese momento, estando en la selección andaluza. Al final no cuajó, el Antequera pues decidió no darme la libertad para firmar en el Sevilla. Creo que fue al final lo mejor por cómo se ha desarrollado mi vida y mi carrera deportiva, que al final, pues mira, pero que en un momento parecía algo malo, al final pues tuve la suerte de llegar a un Málaga que estaba a nivel institucional en ruinas. Después tuve una gran suerte que llegó Fernando Puche, que creo que es un presidente espectacular para el crecimiento del Málaga en todos los sentidos. Y bueno, llegué a juveniles. Ya el siguiente año, que aún siendo juvenil, con 17 años, pues subí al equipo de tercera división, al filial. Y a partir de ahí hasta que tuve la gran suerte de debutar en 2003, ¿no? Y lo que te he dicho antes, lo mejor que me llevo de Málaga, yo llegué siendo un niño, y salí de Málaga siendo un hombre, independientemente de lo que haya conseguido a nivel deportivo, gracias al Málaga, que fue el que me dio la oportunidad, es que me ha creado como persona, ¿no? Los valores que tengo de gente que me ayudó cuando llegué a Málaga,
de los amigos, de los padres, de los amigos, de los compañeros, que si hace falta que me quedase en Málaga una noche a dormir, porque entrenamos un viernes y el sábado jugábamos, pues se ofrecían 20.000 y yo me quedo con eso. ¿De qué te acuerdas? ¿Qué te encuentras en ese juvenil o en ese Málaga B de esa época, y sobre todo antes de que llegara Antonio Tapia? Me encuentro una piña, o sea, éramos amigos. Jugamos al fútbol, pero ya te he dicho, a día de hoy estamos con los veteranos del Málaga, muchos de esa jornada, y éramos amigos. Éramos un buen grupo de amigos que jugábamos. Y en ese caso, pues tuvimos grandes entrenadores, pero el que nos hizo cambiar y el que nos hizo futbolista para nosotros, yo creo que si preguntas a cualquier jugador de nuestra generación, fue Antonio Tapia. Fue el que nos dio esas herramientas que no teníamos. Éramos buenos jugadores, pero no entendíamos el juego como que quizá tenemos que entenderlo para llegar a la élite, ¿no? Y yo creo que Antonio Tapia, toda esta generación, nos dio esas herramientas para poder ser futbolistas. Y a nivel preparación específica de portero en esa época, ¿cómo era la cosa, Juan? Pues el primer año, pues lo típico que en esa época, ¿no? Pues el segundo se hacía cargo de la preparación, que era lo que había. Y nosotros tuvimos la gran suerte que en el año 98 llega Paco Ruiz al Málaga. Que después están muchos equipos, hasta en primera división con el Málaga, he estado por el extranjero, tuve la suerte de estar en Hungría con él y fuimos campeones de liga en Hungría. Y yo tengo la gran suerte que en ese momento pues llega Paco y ya empezamos del año 98 a tener más un entrenamiento específico de porteros. Yo cuando veo a día de hoy niños con 5, 6, 7 años haciendo específico de porteros, digo, mira qué gran suerte que nosotros al final, pues yo empecé realmente el entrenamiento específico de porteros con 17 y 18 años. ¿Y tu primer contacto con el primer equipo cuándo llegan? Yo la primera vez es lesión, creo, de Sánchez Broto. Eran 3 porteros. En el primer equipo estaban Coque Contreras, Rafa y Sánchez Broto. Sánchez Broto se lesiona y yo estaba en el filial y empiezo a subir. Yo creo que tendría 19 años cuando empiezo con el primer equipo a entrenar. ¿Y qué tal la relación con ellos como porteros más veteranos? ¿Estaban pendientes de ti? ¿Te corregían? ¿Cómo era esa relación? Yo siempre digo lo mismo. Yo después he tenido gran suerte de jugar en el Málaga en el primer equipo, pero lo que yo he conocido del Málaga, la mejor generación, todo el mundo habla del Málaga de Champions. Para mí la mejor generación fueron la generación anterior a la mía, la de Mikel Roteta, la de Bravo, la de Rufete, la de Coque Contreras, Rafa, toda esa generación que fue la que le dio esa fuerza al Málaga, esos buenos cimientos, y era un vestuario que era una familia. O sea, llegamos del filial, desde el primer día nos trataban bien, nos intentaban inculcar lo que realmente era el fútbol, los valores, cómo comportarte, y la verdad que yo agradecimiento a día de hoy a todos ellos. Es más, yo con los años coincido con Rufete en el Hércules, los dos éramos capitanes en el Hércules y yo siempre tengo ese respeto, por ejemplo, a Rufete porque yo lo conocí siendo un niño y la verdad que tienes, aunque después eres compañero y estás a la par a nivel jerárquico, pero yo siempre lo he visto por encima por eso, porque eran jugadores que hacían o creaban su jerarquía con ayudando, no con malos modos, no yendo de veteranos, sino ayudando siempre al joven. Y yo siempre, la verdad que muy agradecidos a ellos y siempre respetando su jerarquía. A día de hoy, por ejemplo, vamos con los veteranos, viene Coque, tú juegas el primero, juegas el segundo si quieres, yo te caliento. O sea, siempre va a haber ese respeto y a día de hoy, pues Coque, pues somos amigos, compartimos, hemos jugado pádel juntos, pero ya te digo, siempre llegamos al campo y tú eres el veterano, yo estoy para ti, lo que tú necesites. Hablábamos de Antonio Tapia, que llegó al club en 2002 para llevar a ese filial a segunda división tras la temporada 2002-2003. Dos ejemplos que para mí son muy importantes. Estamos en un córner, prepararon un córner y tú y yo saltamos, que tienen esta jugada. Y tuvo que ir el delantero a decirle al que lanzaba el córner que la cambiase, que la conocíamos. O sea, tenemos un conocimiento extraordinario del equipo rival a base de vídeo, de análisis, de conocer. Y yo, por ejemplo, hablando con Juanma, que también fue una persona muy importante para nosotros en el filial como jugador, y después hablando con el tiempo, me dice, bueno, hablando sobre Antonio Tapia, que todo el mundo al final hablamos sobre lo importante que fue para nosotros, él dice, yo no tenía problema en irme de 3 jugadores, pero no sabía devolver un saque de banda. Que al final el fútbol está en esos aspectos, en no realmente en irte de 2 jugadores, en irte de 3 jugadores, lo espectacular que se ve, ¿no? Sino en al final controlar todos los aspectos del juego. Y Antonio Tapia nos dio esa herramienta, nos dio ese conocimiento y eso fue lo que nos hizo que un equipo que había ascendido de tercera a segunda vez por los despachos, que no fuimos capaces deportivamente de ascender, que muchos nos fuimos, además yo estaba en Algeciras, yo me había ido a Algeciras cedido,
y me hicieron volver al mes porque ascendimos por los despachos. Pues ese equipo que no había conseguido ascender tercera a segunda B por méritos deportivos, ascendimos de segunda B a segunda A con los grandes equipos que había en esa época. Antonio Tapia, cada vez que habla sobre su etapa en el Málaga, se indigna mucho porque aquel filial no terminara copando el primer equipo en primera con continuidad como pudo hacerlo la Real Sociedad durante muchos años. Ahí estaban los Manolo Gaspar, estaba Lesi, Juan Rodríguez, Nacho, Juanma, Juanito, tú has dicho Geijo, tú mismo. ¿Por qué no se dio esa traslación de jugadores del filial en esa época al primer equipo? Porque obviamente demostrasteis fuera de Málaga que erais jugadores que podíais jugar perfectamente en primera. Porque la idiosincrasia del Málaga y de muchos equipos es diferente. Prefieren firmar jugadores, prefieren la inmediatez. En el momento que las cosas, un proyecto requiere de mucho tiempo, requiere de muchos altos y bajos, y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Los clubes no tienen esa paciencia y prefieren firmar gente de fuera. Ves ejemplos, ¿no? El Sevilla en la época empieza a subir canteranos y encima los venden y al final el Sevilla mira lo que consigue con la venta de jugadores canteranos, poder traer jugadores, buenos jugadores. Pero aquí es lo que ahora mismo, o sea, se hace por necesidad siempre en el Málaga, pero no hay nunca una estructura para sus jugadores, para llevar un seguimiento de los jugadores, pues hay falta de dinero, económicamente le cuesta mal cuando tira de gente de la cantera, que después ves el Málaga a día de hoy y hay muchos jugadores canteranos, pero el problema es que siempre se llega porque no hay, y económicamente no se está bien, no se hace un proyecto integral de, yo qué sé, infantiles, cadetes, pero jugadores que tú los crees para llegar al primer equipo. Y no solo a nivel deportivo, sino también conocimientos futbolísticos, conocimientos de cómo funciona realmente el mundo profesional, de lo importante que es lo académico también. Yo creo que es un tema para abordar y es un tema de que al final económicamente tienes que invertir y no se invierte en eso lo que yo entiendo que se debería de invertir, pero no solo en el Málaga, sino en muchos otros clubes. ¿Tú crees que en el Málaga actual se sigue usando también más las canteras por necesidad, por tapar carencias, como parches en el Málaga actual, Juan? Que es más por Sí, conocimiento yo real. creo que sí, yo siempre creo que se ha hecho así y ahora económicamente no se está bien y al final pues pasa lo que pasa. En el momento que hay un poco de dinero al final pues se prefiere firmar jugadores de fuera. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, nosotros nos vino Geijo que vivía en Suiza y vino para mejorar y bienvenido. Al final, si vienen jugadores de fuera, si tú mejoras lo que tienes, bienvenido sea. Ahora, yo también he visto casos de jugadores que han firmado que no mejoraba en absoluto lo que pudiese haber en la cantera. Y eso es un gran problema, porque al final es dinero desperdiciado y al final aquí tienes un jugador que es patrimonio tuyo. Si tú al final un jugador que tú lo creas de cadetes, juveniles, los crías, que hablando así, pues al final cuando llegan al primer equipo, tú los vendes y ese dinero es dinero que tienes para invertir, para seguir invirtiendo en cantera, para firmar jugadores realmente buenos. Solo tienes que ver la Ciudad Deportiva. O sea, es vergonzoso lo que ha pasado aquí en Málaga, todos los clubes de primera, segunda con Ciudad Deportiva, y nosotros llevamos con la Ciudad Deportiva 2 o 3 años y con muchos problemas hasta que llegó, ¿no? Entonces ahí ves que el Málaga en este caso pues siempre, no es de ahora, pues ha puesto por la cantera en momento de vacas flacas. Hablando de cantera y siguiendo con el tema, y habiendo sido tu portero canterano y coordinador suyo en el club, Carlos López, lleva ya 3 años a la sombra de Alfonso Herrero. ¿Ha decidido mal el canterano? ¿Se está estancando? Es que es difícil. Muchas veces el crecimiento, mira, yo siempre lo he hablado nosotros, el fútbol ha cambiado mucho. O sea, hoy el fútbol con 20 años, no está en el primer equipo, entre representantes, padres, jugadores, se ponen nerviosos y quieren salir. Si nosotros hubiésemos optado o fuese en nuestra época como ahora, yo quizás no hubiese sido jugador de fútbol. Yo estaba con 22 años jugando en el filial. Yo cumplo 23, ya estamos en segunda vez, posibilidad de ascender, pero yo estaba con 23 años jugando en el filial. Sí, tú llegaste A tarde al primer equipo. día de hoy es impensable. Y llegué joven al primer equipo, que ya con 23 años, pero llegué, o sea, llegué para estar y para luchar un puesto. No llegué para ser parte de la plantilla y no ser primera espada, ¿no? Yo llegué para competir. Yo entendí, estaba Arnau, que venía del Barcelona, que tenía unos galones. Yo entendía que lo más normal que llegase y fuese suplente. Pero yo llegaba realmente para luchar el puesto. Carlos se le ha subido para ser segundo. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. Y Carlos todavía es joven.
Lo que pasa que está claro que también necesita partidos. Y la pregunta es, sí, ojalá no ocurra, ¿no? Pero si a Alfonso Herrero se lesionó o algo, ¿van a apostar por Carlos o van a traer a otro? Okay. Entonces por eso te digo que tú cuando subes a jugadores a la plantilla no es lo subo. Yo creo que tienes que tener un plan integral de cómo subirlo, qué esperas de él, qué rol va a tener en la plantilla, y eso es, al final eso es inversión, eso es tener gente que apueste y gente en la cantera que tenga esa vocación y que sepan qué jugadores y que tengan ese ojo. Porque yo subí para luchar un puesto. Carlos no ha subido para luchar un puesto, Carlos ha subido de segundo. Entonces, al final, si subes el primer año senior, estás con 18, 19 años en el primer equipo, pero es lo que pasa, que al final pues son 3 años en los que juega pues, los partidos de Copa, pues al final en 3 años jugarás 6, 7 partidos. Y si lo cedes ahora, con 20 años, ¿qué club lo va a poner con 7 partidos en 3 años y relativamente siendo joven? Un equipo en segunda ref, en primera ref, que quiera objetivos, que tenga objetivos de ascender, normalmente va a ir por un portero veterano y con los últimos partidos. O sea, yo busco jugar para un equipo y yo busco los últimos partidos, bueno, las últimas temporadas, los partidos que ha jugado. O sea, tú ves a un portero que Carlos a día de hoy puede tener 20, 21 años, que es joven todavía y que los últimos años ha jugado 7 partidos, ¿tú como director deportivo lo firmarías para tu equipo para intentar ascender? Claro. Tú mira la continuidad que tiene. Eso es. Por eso te digo que muchas veces es lo que te he dicho antes, que subir jugadores está muy bien, pero tienes que tener un plan para esos jugadores, no. O sea, tengo a este jugador, lo trato porque me cubre este puesto de la plantilla, es barato y ahí lo tengo. No, porque tú te estás beneficiando como club, pero al jugador quizás no le estás beneficiando. Yo creo que Carlos, yo llegué tarde, yo quizás hubiese llegado antes, a mí con 18 años me dicen subir al primer equipo y yo en esa época pues encantadísimo, pero quizás no hubiese sido lo oportuno, porque hubiese estado ahí, no hubiese estado jugando y al final pues los jugadores tienen que jugar y más los porteros, porque también a los jugadores tienen minutos, pueden entrar, pueden salir, pero un portero normalmente o juega o no juega. Entonces, yo creo que ha faltado un plan específico para Carlos, para qué se quiere de Carlos, qué se busca en Carlos y si lo ves como portero de futuro. Yo creo que Carlos está preparado, pero Carlos necesita jugar. Y yo creo, estoy seguro, no sé, no te puedo decir, estoy seguro, que si Alfonso firma en otro equipo, Alfonso se va, Alfonso se lesiona, yo creo que lo primero que hace la dirección deportiva es buscar un portero veterano para jugar. Entonces, yo creo que al final eso es pan para hoy, hombre para mañana. A ti te hacen el jugador del primer equipo a todos los efectos, como decía, la temporada 2003-2004, con Juan de Ramos, una vez que se va toda la generación de jugadores de Joaquín Peiró, con 23 para 24 años, y debutas en octubre de ese año, emulando un poco a Iker Casillas, que también debutó en la Catedral, en San Mamés, que no es un estadio cualquiera. Yo imagino que sería muy especial para ti ese día, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes, Juan? Pues recuerdos buenísimos. Buenísimos porque la gran suerte de poder debutar al final en San Mamés, que es un estadio mítico. Nosotros fue un miércoles, nosotros habíamos jugado el domingo contra el Zaragoza y que ganamos 2-1, por cierto. Yo estaba en el banquillo y yo no me di cuenta, pero en la última acción creo que en un saque de Arnau se fastidia el cuádriceps. Pero la verdad que no me di cuenta. Entonces, el lunes en el entrenamiento se dice que tiene molestias, pero yo en ningún momento pensaba que iba a poder jugar. Yo ya en el viaje se ve que él tiene molestias, viaja también el tercer portero en este caso, que era Goitia, pero yo realmente pensaba que iba a poder jugar. Y nada, en la charla en el hotel, antes de salir al estadio, pues llamó, bueno, en la charla el míster, pues dio el equipo y me puso en el once titular y la gran sorpresa, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento llamé a mi familia, apagué el teléfono, no quise saber nada más, que avisase a la gente y nada, pues me encontré el minuto a los 30 segundos, me encontré 1 contra 1, que tuve la gran suerte de pararlo y justo en el córner, pues hubo córner, en la contra hicimos el 0-1, ¿no? Y la verdad que ese partido estuvo muy bien y me hizo llegar bien a Primera División porque fue la verdad que un gran partido a nivel personal. Tú fuiste el portero también del 5-1 al Barça, que es el mítico partido. Para mí era noche soñada, eran jugadores que yo 2, 3, 4 años lo había visto en televisión, Champions, selección española, y de pronto verlos enfrentarte a ellos es decir, madre mía, esto va bien, tu carrera está yendo bien, ¿no? Y la verdad que en ese momento sí es cierto que date cuenta cómo son las cosas. Al final
son equipos grandísimos, que cuando nos meten en el 4-1, hay un momento en mí que digo, puf, como nos meta un gol rápido, voy a intentar, como me llegue el balón, voy a intentar que pase mucho tiempo, tirarme, que pase mucho tiempo si sale el balón fuera, porque como nos metan el segundo, esto puede cambiar la dinámica. Y eso es lo que pensé. Una vez que te afianzas la portería en ese tramo de temporada, yo recuerdo que tuviste ese tramo de temporada uno de los porteros más en forma de la liga. Ahí al final ya de temporada esa es cuando toca a tu puerta el Madrid. Se hablaba de una oferta de 1,5 millones más Corrales, un lateral zurdo que luego jugó en Osasuna, pero Serafín Roldán pedía 3. Yo te quería preguntar, Juan, ¿el futbolista cómo vive esos momentos de incertidumbre sabiendo que tiene la oportunidad de su vida y que es un tren que pasa una vez en la vida, como irse al Madrid? ¿Sabes lo que pasa? Que yo salgo del Málaga a Algeciras, voy cedido, al mes me repesca para volver, ascendemos a segunda B. Mi sentimiento de pertenencia al club era muy grande. Es cierto que llega al Madrid y es compartir vestuario con Beckham, con Zidane, con Roberto Carlos, con Raúl, con Casillas, y llega ese momento. Pero yo entendí que yo pertenecía al club y que el club decidió no venderme. Yo estaba muy contento en Málaga porque estaba muy contento. Había conseguido lo que era el sueño de cualquier niño. Encima yo he tenido la gran suerte de que en Málaga, siempre en todos los sitios he sido muy querido. Me sentía muy querido, me sentía muy bien. Y entendí que si seguía haciéndolo igual de bien, pues llegaría a otra opción. También también hubo posibilidad de ir al Liverpool en ese momento. Ese fue el año que se fue Josemi también para allá, ¿no? Entiendo. Sí, el año que se va Josemi. Es más, nosotros hacemos la campaña, yo hago la campaña de abonados, soy imagen de la campaña de abonados y la hago yo, y porque realmente de canterano, como fue el año anterior, que tuvo bastante impacto. Y yo recuerdo que Iñaki Goitia, que mi relación con él es de amistad, me llamó un día por teléfono y me dice, si vas, te vas o te quedas, pero mira que lo que me han hecho venir, estar de vacaciones en Bilbao, y le hicieron venir a Málaga por si yo me iba, para también tener la opción de poner su cara, como su foto en la campaña de abonados, ¿no? Entonces, parecía que iba a salir en ese momento. En ese momento estábamos Miguel Ángel, Josemi y yo. Yo recuerdo que estamos en Suiza de pretemporada. Y fue cuando Josemi al final, y ya te he dicho, Miguel Ángel y yo también estábamos en la puerta de salida por si había opción de ¿Tú llegaste a hablar con Benítez, Juan? No hablé con Benítez. Mi representante era Manuel García Quilón, que era el de Benítez en ese momento, y yo lo sabía por toda, tenía información de primera mano por mi representante. Bueno, a ti el Málaga igualmente te premió porque pocos meses después, en octubre, te renueva hasta 2009 con una cláusula de rescisión de 7 millones de euros y pasaba a ser uno de los jugadores con más peso dentro de la plantilla. Aún así, mirando números de esa temporada, Juan, en Málaga, tus 2 temporadas en el primer equipo te repartiste con Arnau las titularidades casi al 50%. La primera porque Arnau tuvo episodios de lesiones, y la segunda, y esto es un dato que ciertamente me ha sorprendido mucho, que es que el hombre que prácticamente te hace profesional, Antonio Tapia, te manda al banquillo, ¿no? Cuando toma el relevo de Manzano en el primer equipo a mediados de la 2004-2005. Llegó, básicamente, y la primera decisión que toma es poner a Arnau, porque tú lo estabas jugando todo con Manzano. Fue difícil de entender y la verdad que mi comportamiento tampoco estoy muy orgulloso de él. Yo no lo entendí porque, ya te he dicho, Antonio Tapia decía que yo había sido el 70% del ascenso, yo había sido... Pero bueno, al final son entrenadores, y yo, por ejemplo, lo que sí me vino bien en ese caso es que en ese momento estábamos mal como equipo, no encontramos, vino Fernando Vallano, delantero brasileño, que nos dio la vida también. Y yo pienso, a nivel de lo que pienso a día de hoy, que quizás Antonio Tapia pensó, bueno, lo vamos a ver otro partido de descanso a Cala, a ver qué tal, y después, bueno, a ver cómo evoluciona para ponerlo. Es verdad que mi comportamiento no fue bueno, se enfrió mucho. Yo, ya te he dicho, mi relación con el míster, pues para mí cambió. Quizás equivocación mía también, ¿no? La edad, la juventud, venía de jugarlo todo. Habíamos ascendido juntos, habíamos vivido un año muy bueno y de pronto me cambia. Y ahí la verdad que Arnau estuvo muy bien. O sea, yo recuerdo los 2 primeros partidos que eran difíciles, eran con el Atlético de Madrid y contra el Sevilla. Ganamos los 2 partidos, y Arnau está, la verdad, que bastante bien. Y a partir del equipo coge una racha buenísima, salimos de los puestos de descenso, nos metimos en zona media alta, y yo ahí ya como portero ya entendía que no tenía que jugar, porque Arnau la verdad que lo estaba haciendo bien. Es cierto que su decisión fue buena, porque al final
fue buena porque salió, pero yo en ese momento no lo entendí y es cierto que, es más, yo el año siguiente pido salir cedido porque entendía que mi relación con el Málaga, estando Antonio, pues en ese momento tenía que cambiar. A día de hoy, pues lo veo y de hace muchos años atrás, ¿no? Que es maravilloso, le tengo mucho que agradecer, pero sí es cierto que en ese momento no lo entendí, aunque la jugada le salió bien porque salimos al final de la zona de descenso. Arnau estuvo muy bien esa segunda parte de la temporada y logramos, pues al final, pues lo más importante, ¿no? Que era conseguir la permanencia. Tras 8 temporadas en el club, deja el Málaga en 2005. Y llegado este momento de la entrevista, para hacer un pequeño break, Juan, ¿qué te parece si hacemos un pequeño juego para ver, según tú, quién es el mejor portero de la historia reciente del Málaga? Ajá, perfecto. Es la clásica de elegir uno de los dos que te voy diciendo. Empezamos contigo, Calatayud o Munir. Calatayud. Calatayud o Rafa. Calatayud. Le tengo mucho cariño por Calatayud. Calatayud o Arnau. Calatayud. Calatayud o Kameni. Es que al final también te digo una cosa, yo en Málaga tampoco soy canterano y la historia al final Kameni ha sido muy importante también para el Málaga, en una época también muy importante. Yo me voy a ir por Kameni, que lo quiero mucho. Ok. ¿Kameni o Alfonso Herrero? Kameni. ¿Kameni o Coque Contreras? Coque Contreras. Y la última ya la sabes, la final, ¿Coque o Willy? Yo creo que Willy está en el mejor momento del Málaga en Champions, pero yo me tengo que dar con Coque. Porque Coque llegó del Madrid, llegó primer año en Primera División y la verdad que estuvo aquí 5 temporadas increíbles, logró ser internacional estando en el Málaga y yo he entrenado con él, veía cómo entrenaba. Es más, yo tengo una anécdota, ¿no? Al final cuando estás eres joven, estás en el filial, pues al final tiene muchos pajaritos, ¿no? Y yo veía a los jugadores muchas veces de Primera División y digo, pero no son tan buenos, ¿no? Cuando fui a entrenar y vi cómo entrenaba Coque Contreras, yo dije, puf, yo imposible que llegue a primera. Si este está en un equipo de parte media-baja y entrena como entrena, digo, es imposible que yo llegue a primera división, ¿no? Y la verdad que a mí me sirvió mucho Coque para darle mucho más intensidad a los entrenamientos. Así que me quedo con Coque. Oye, y hablando un poquito más de actualidad, Alfonso Herrero, no son pocos el entorno malaguista que lo sitúa en el top 3 de portero histórico del Málaga. ¿Tú lo ves ahí o no mucho? Yo creo que por importancia es un portero muy importante. O sea, lo que ha creado el capitán ahora, llegó en primera ref en un momento muy complicado para el club, es parte muy importante para ascender a segunda división. Yo recuerdo el cambio, el punto de inflexión, ¿no? Es el gol en San Fernando que mete en el último minuto, que no es al final lo que tiene que hacer un portero, ¿no? Pero todo ayuda. Yo recuerdo la parada al Córdoba, el Córdoba se merece ir ganando 0-4, en la última jugada hace una parada estratosférica y en la contra el Málaga mete el 1-1 en el descuento. O sea, le ha venido todo muy bien. Pero también hay que poner en contexto muchas veces las categorías, ¿no? Y siempre he dicho lo mismo, las categorías están por algo. Y la verdad que hemos tenido grandísimos porteros en primera división. Y al final siempre es difícil adaptarte a una categoría. Yo creo que Alfonso Herrero, de los últimos 20 años, protagonismo en el equipo, el que más protagonismo ha tenido, pero es cierto que no es lo mismo jugar en primera división que jugar en segunda o en primera ref, ¿no? Pero la verdad que le ha venido muy bien, ha sido un fichaje que el Málaga le ha sacado mucho rendimiento, le está sacando mucho rendimiento y la verdad que es un portero que está a nivel top en segunda división, lo ya estuvo en primera ref y ya no solo eso, sino también a nivel de importancia dentro del vestuario. Decíamos que tras dejar el Málaga en 2005, en las siguientes 3 temporadas apenas juegan, ¿no? Primero va un año cedido al Getafe de Schuster, que hizo su mejor puntuación histórica. Pero contigo, ¿qué pasó ahí? Porque Ángel Torres te quería mucho allí, ¿no? Era un fichaje que pedía mucho Ángel Torres. Sí, yo creo que ahí, y mira, con el míster, con Schuster me llevo muy bien. Sí, al final jugué varios partidos, tuve un momento de la temporada que jugué, pero es cierto que yo iba cedido. Y muchas veces cuando vas cedido es un problema. Es un problema porque firma Luis García, también una relación maravillosa con él. Schuster tuvo a Luis García en el Jerez. Entonces empieza jugando él, después empieza a jugar yo. Pero es cierto que quizás no atiné con la cesión.
no ha tenido con la cesión. Yo con el presidente, con Ángel Torres, tengo una relación estupenda. Yo sé que me quiere mucho. Personas que al final tienes feeling con ellas. Pero bueno, al final está luchando contra otro portero. El míster conocía a Luis y siempre que había un poco de duda, pues siempre iba a tirar por lo normal, ¿no? Por el portero que él conocía. Los nombres del Getafe esa temporada pudieron ser un poquito Mariano Pernía, que yo creo que fue el último defensa que marcó 10 goles en una temporada. Fue algo espectacular. Y también estaba ya ahí Dani Huiza, que era su primera temporada ya sentado en la élite. Tenía que ser un cóctel bastante explosivo. Jerezano, Huiza y Alemán Schuster, ¿no? ¿Cómo se llevaban? Pues yo te digo una cosa. Quitando el Málaga, quitando el filial, Ajá. el mejor vestuario que hemos tenido. ¿Sí? O sea, el mejor vestuario, pero con mucha diferencia. Pero con mucha diferencia. Allí, por ejemplo, yo empecé a jugar golf, aunque no me enganché. Decíamos de hacer cualquier cosa, íbamos 20. Había cena de equipo los jueves, íbamos todos. Pero de pronto no había una cena un jueves, se decidía hacer cena y íbamos todos. O sea, para mí el mejor vestuario, porque Dani es una persona muy fácil de llevar. Dani le das cariño y es muy fácil de llevar. Es todo lo que tiene como jugador que parece una estrella. Después es una persona que si él se siente querido, él te va a dar el máximo y va a dar todo por ti. Y el míster es que es muy listo. Todo el mundo tiene el concepto de Schuster, de lo que era como jugador, después como entrenador a la rueda de prensa, pero él es muy listo. Yo he tenido la gran suerte de tener de entrenadores a Schuster y a Laudrup y se nota. Se nota porque sabe lo que darte a cada jugador, sabe lo que decirte, sabe lo que no decirte. A mí siempre digo lo mismo, ¿no? Y aunque parezca un poco raro, no, que el entrenador tiene que tratar a todo el mundo por igual, no. Eso no. El entrenador tiene que adaptarse a cada jugador y cada jugador te requiere unas cosas. Y tanto Schuster como Laudrup, lo que yo he vivido con ellos, son muy listos, saben tratar al jugador. Y la verdad es que no hubo ningún problema. O sea, en todo el año no hubo ningún... Y tenemos a Gica Creveanu, rumano, también con un carácter, Cosmin contra, también con un carácter fuerte, y Belenguer también central, también mucho carácter. Pero fue un año muy, muy bueno a nivel de vestuario. Es más, yo creo que en la jornada 9 íbamos líderes en Primera División. Sí. Que la verdad que fue un año muy bueno a nivel de vestuario. Sí, fue el equipo revelación. Tras Getafe firmas 2 temporadas con el Racing, ya desvinculado del Málaga, que justo había bajado a segunda, que por cierto, para el que no lo sepa, perdonaste al Málaga, ¿no? A petición de Fernando Sanz, que justo ya estaba en ese 2006 pintando las bases de la ley concursal, si no me fallan las cuentas, perdonaste más de 1 millón de euros porque tenías contrato hasta 2009. Y a mí no me suena nadie a bote pronto que haya perdonado tanta pasta al Málaga incondicionalmente, Juan. Yo eso no se ha hecho ni público. O sea, no se ha hecho ni público. No, realmente todo lo que me debía el Málaga, todo lo que la tenía de contratos. Es más, lo que la gente no sabe. Yo perdono mucho dinero al Málaga, no vamos a entrar en cantidades, yo perdono mucho dinero al Málaga, pero yo cuando firmo en el Getafe, la mitad del contrato lo pagaba el Málaga y la mitad lo pagaba el Getafe. Pues un plazo de ficha bastante importante que me tiene que hacer cargo el Getafe. El Getafe se lo tenía que dar al Málaga, el Málaga me lo dio a mí. Cuando yo voy a rescindir, Fernando Sanz me pide el favor que le preste ese dinero al club porque necesitaba ese dinero para el día a día. Y yo lo hago. Y el club ese dinero me metió en ley concursal. O sea, que ese dinero que era mío del Getafe, ese dinero que, aparte, independientemente de lo que yo perdoné en ese momento, lo que yo perdoné porque me fui, entonces lo que yo perdono, independientemente de eso, yo un dinero que me paga el Getafe a mí, yo se lo presto al club. Y el club, ese dinero que me debía a mí, lo mete en ley concursal. Y ese dinero que da el Getafe, que me lo tiene que dar a mí, me lo mete en ley concursal. Así que date cuenta hasta qué punto. Sí, eso, pero al final, eso no se sabía. Sí, pero al fin, es que las cosas no. Es que las cosas uno las hace por hacerlas y porque entiende cómo tiene que hacer las situaciones. Y a mí el club me dio la vida. A mí el Málaga me puso en la élite, estuve siempre, ya te he dicho, se habla del Málaga, pero yo llegué con 17 años. Yo tenía cualquier problema en la oficina con el piso, José Luis, gerente, María. Yo llegaba a la oficina cuando en la oficina eran 3 personas y cualquier problema que tenía, pues me lo solucionaban. Entonces yo, ese sentimiento de gratitud que yo tenía al club por todo lo que había hecho conmigo, cómo había cuidado, ya no solo lo deportivo, sino ya te he dicho, problemas del día a día que surge con 17 años viviendo solo en un piso, comiendo en un bar, igual que la gente del Bar Estadio, nos comimos en el Bar Estadio, que son como mi familia, tanto Mari como Pepe, pues a día de hoy tengo relaciones con ellos y relación con ellos.
A mí, ya te he dicho, yo entendía que tenía que hacer, que el club estaba en un momento muy complicado y que era una manera de al final, pues todo lo que había hecho el club por mí, pues intentar pues agradecérselo. De allí, una vez te desvinculas del Málaga, como decimos, en el Racing no fueron bien las cosas, en lo personal para ti, primero con Miguel Ángel Portugal, luego Marcelino, que metió al equipo en UEFA, pero a ti te llegó a apartar incluso. Yo a ti no te veo metiendo problemas en un vestuario, Juan. No fueron problemas míos. O sea, al final yo llego al Racing, había también un gran portero. Yo llego al Racing casi antes de empezar la liga. Yo vuelvo de Getafe, vuelvo al Málaga. El Málaga con problemas, yo quería salir. Eh, y yo al final, cuando salgo es ya justo antes de empezar la liga, jugamos con el Atlético de Madrid. Entonces ese año al final acabo jugando bien, es más, para un penalti a la Real Sociedad que descienden a segunda, el último partido contra el Betis que también se juega el descenso, la verdad que estoy bastante bien, pero a mí no me aparta Marcelino por temas de que sea complicado el vestuario. A mí al final es una lucha de representantes, problemas entre representantes. Yo cuando firmo en el Racing me pide Miguel Ángel Portugal, el entrenador, y había un representante que era el de Marcelino, que intentaba meter un portero suyo. Entonces Eugenio ya Botas, ahí, ¿no? sí, bueno, yo nombres, No, yo sí yo lo sé. nombres no suelo decir. Así que, y es más, el año que me apartan a mí, apartan a Rubén al central, Rubén González, que había jugado todo, que era el que Sí, había hecho bueno a Garay. Garay empieza a subir sí. con Rubén de central al lado. Entonces también lo apartan a él. O sea, hay cosas muy feas que no se van a hablar entre Porque Eugenio Botas era el comentaristas. representante de Marcelino, entiendo, ¿o era Aquilón? Sí, y cuando llega Marcelino el siguiente año, pues lo primero que deciden es apartarme. Que la verdad que, bueno, que al final ¿No lo denunciaste eso, Juan, en ese momento? no denuncié, no, aparte en el Racing me hicieron una encerrona a los dirigentes, que salí indemne yo solo, la verdad Sí. que bueno, eso no lo he contado nunca, pero sí pasó, mira, te lo voy a contar a ti, porque me Sí. siento, también es bueno que se sepan las cosas, yo muchos años guardando cosas y nunca he dicho. A mí, yo cuando me apartan digo que perfecto, lo único que pido en ese momento es que me pongan un preparador físico, que me pongan alguien para entrenar, un entrenador de porteros y que sin problema. Hay orden de que si el equipo entrena en la Breriza, que es la ciudad deportiva, yo vaya al Sardinero. Yo llego un día al Sardinero, al estadio, empiezo a correr y me ponen los aspersores. Yo pienso que me habían puesto un detective privado o algo para intentar descendir. Yo ya lo que hice fue, me apunté a un gimnasio, un entrenador personal, y yo llegaba al Sardinero, cogía la ropa, la mojaba, la tiraba como que habéis entrenado, me iba al gimnasio. Me compraba en esa época los periódicos, compraba el Marca lo leía en el vestuario, hacía y lo hacía. Y un día cuando yo protesto, me llaman a la oficina y hay como está el presidente, muy bueno para el Racing en esa época, Pernía. Sí. Bueno, pues el presidente y varios dirigentes, y entonces se me empiezan a decir que yo lo único que digo, mira, yo queréis que salga, perfecto, buscarme un equipo para que salga, donde estén mis condiciones contractuales y yo no tengo ningún problema en salir, yo no quiero problemas. Yo, si vosotros me buscáis, entonces me empiezan a decir que no. Te digo, bueno, pues entonces lo único que pido es una entrada de porteros y lo único que pido es que un probado físico y tener instalaciones donde yo pueda entrenar, nada más. Y si tengo que salir, yo no voy a meter ni problemas, no voy, es más. Yo sé que después Martín no habla bien de mí en ese caso, en ese aspecto. Entonces los dirigentes empiezan a decir que sí, que yo tengo razón, pero que lo sienten mucho, que proteste, que me van a tener retirada la ficha 2 años y me va a quedar sin jugar 2 años y a ver quién me va a querer cuando yo acabe contrato allí, quién me va a querer. Eso me lo dicen 3 o 4 veces. Y al final de estas cosas de la vida, uno que, bueno, es de pueblo, tiene un poco de viveza, Sí. y salté, me levanté y dije, mira, señores, vosotros me habéis amenazado 2 o 3 veces, yo os digo que mi padre tiene mucho más dinero que todos vosotros, mentira, pero me Sí. salió por ahí, La típica. y habrá algún dirigente que lo escuchará y dije, mira, mi padre tiene más dinero que todos vosotros, yo no necesito el fútbol para vivir. Yo digo una cosa, si a mí las condiciones, no entiendo que las condiciones que tengo aquí son buenas, os voy a poner cada día en la prensa a morir. O voy a matar a todos. Os voy a matar a todos en la prensa. Cada día voy a decir lo que tenéis liado aquí. Hombre, no te pongas así. Digo, no te pongas así. Digo, he tenido que aguantar que hay aquí 5 o 6 personas amenazándome durante 1 hora. Yo callado, yo solo intentando ser proactivo, diciendo que lo único que pido es un preparador físico, que lo único que pido
es un entrenador de porteros y que tiene las condiciones para entrenar. Que yo no tengo Mm. problemas en entrenar solo. Mm. Y vosotros me estáis amenazando, me habéis amenazado 3 veces. Sí. Digo, así que os digo, no necesito el fútbol para vivir. Yo me voy mañana a la empresa de mi padre y gano más dinero que aquí. Así que vosotros sepáis, si yo no tengo las condiciones en la siguiente semana, yo cada día en prensa os voy a matar. Os voy a poner a parir, os voy a decir el tinglado que tenéis que montado, que yo sé muchas cosas de aquí. A la semana siguiente estaba todo perfecto. Para que tú veas las cosas del fútbol, que al final cuando el aficionado habla muchas veces de los jugadores, pero realmente, ¿y qué pasa que hacemos muchas veces nosotros? No lo hablamos. O sea, eso estoy en la primicia, nunca lo he dicho. Lo saben amigos míos, lo saben gente conocida mía, de muy cercano, nunca he dicho eso, pero paso eso. O sea, muchas veces cuando se habla del jugador, muchas veces cuando yo escucho que hablan mal de un jugador, que hablan mal de otro, yo digo, pero muchas veces no saben lo que pasa y lo que realmente el jugador está pasando. Quizás todos los mensajes que hay del club, de gente, y ya no es el club solo, sino la gente que en ese momento representa al club. Es más, yo cuando firmo en el Hércules nos enfrentamos al Zaragoza, que Martín era el entrenador, y yo había tenido compañero en el Getafe, Pulido, que después está en el Zaragoza, y me dijo, mira, pues el míster habla muy bien de ti, que eres un profesional, que estuviste un año apartado, pero que no hablaste nada, que no dijiste nada, que siempre te veía cuando hizo entrenando, que le preguntaba al entrenador portero sí que entrenaba muy bien. Al final date cuenta cómo es el fútbol. Pero bueno, al final sabemos cómo funciona y tienes que adaptarte. ¿No tuviste ningún apoyo en esa situación ahí de vestuario en el Racing? ¿Algún jugador, algún compañero? Al final, muchas veces, yo tampoco se lo hice porque tampoco vas a hacer participar a los jugadores. A mí no me... O sea, los jugadores lucharon para que tuviese dorsal. Sí. Que eso sí lo lucharon los jugadores. Yo tuve dorsal. Aunque no estaba apartado, tuve dorsal, cobré las primas, o sea, cobré mi salario y cobré las primas de equipo, y yo estuve como estuviese en el equipo, lo pasé a no entrenar con ellos, y eso también se lo tengo que agradecer, ¿no? Que los jugadores lucharon. Yo sé que jugadores, otros en nuestro caso, no han tenido dorsal, se han retirado dorsal, no han entrado en primas de equipo, pero sí es cierto que los jugadores lucharon para que tuviese dorsal y para que tuviese las primas al final se consiguió UEFA, conseguí las primas, conseguí todo, y eso también es de agradecer a los jugadores. Oye, ¿coincidiste allí con Scaloni? Sí, Scaloni también, coincidí con Scaloni. ¿Y era ya bueno, entrenador Scaloni en el campo o no? y con Regragui, que estaba apartado, que es el seleccionador de Marruecos a día de hoy. ¿Quién? El Regragui, sí, Regragui, el seleccionador seleccionador de marroquí. Marruecos. Sí. Lo que pasa es que Regragui era lateral y el año anterior y lo habían apartado. Yo cuando llego al Racing, él está apartado. Sí, mirando con quién coincidiste en la plantilla me di cuenta que coincidiste con 2 seleccionadores del último Mundial. Y así, pues claro. Oye, ¿y a Scaloni se le veía ya que era un entrenador en el campo o ni por asomo? Sí, Scaloni es argentino. Sí. Scaloni muy táctico, mucho y muy analítico. Él analizaba mucho, él hablaba y cuando hablábamos sobre, pues él también al final daba su opinión táctica, la verdad que se le veía que le gustaba, que se le veía que entendía el juego y al final intentaba aportar su granito de arena a nivel también táctico. De allí te fuiste a tu segunda casa, que te vino súper bien, imagino, o primera, según como lo mires, que es el Hércules, en 2008. Es el equipo con el que más partidos has disputado como profesional, 118 encuentros en 3 temporadas. Yo sé que te meto en un apuro, pero te lo tengo que preguntar. Si tuvieras que quedarte con un ascenso, ¿con cuál te quedabas? ¿Con el del Málaga B en 2003 a segunda o con el de 2010 del Hércules a primera? Al final con los dos, o sea, no lo digo para quedar bien ni nada, al final son diferentes épocas. Yo conseguí un ascenso como conseguimos de segunda B a segunda, o sea, a nivel mediático, a nivel de toda importancia, no tiene lo importante que lo tuvimos con el Hércules. Nosotros llegamos, yo recuerdo, nosotros ascendemos en Irún, llegamos al aeropuerto de Alicante, salen los bomberos tirando agua al avión, llegamos a Luceros, a la Plaza Luceros, y había 40.000 personas. O sea, había 40.000 personas ahí, aparte eran hogueras en ese momento. Tú date cuenta, llegamos con el autobús allí a Luceros y había 40.000 personas. O sea, hay fotos que ya la veo y se me pone la piel de gallina. Era increíble, ¿no? A nivel, lo que es una ciudad como Alicante, ascender a Primera División. El año anterior lo tuvimos en la mano y se nos escapó. Lo conseguimos y la verdad que siendo situaciones diferentes, yo en el Hércules, y yo le he dicho, yo estaba en muchos equipos, y yo considero mi casa Málaga, bueno, Antequera, porque al final soy de aquí, estoy aquí, pero a nivel más profesional, aunque hoy el Antequera está muy cerca del fútbol profesional, es Málaga ya, y no solo Málaga, porque Málaga no solo me
me educó deportivamente, sino también a nivel vital, y yo siempre estoy muy, muy agradecido. Y el Getafe también, el Hércules, porque allí la verdad que fui muy querido, vivimos experiencias muy buenas y la verdad que el sentimiento que tengo hacia el club es buenísimo. Además, en Alicante, si no me equivoco, conociste a tu mujer, lo que también explica tu fuerte vínculo con la ciudad. Te tuvo que doler, ¿no?, que aquel proyecto que tanto ilusionó se desplomara casi de la noche a la mañana. Era un proyecto cogido con pinzas. Era un proyecto cogido con pinzas porque es un proyecto con mucho, mucho, mucho dinero, pero no tenía la estructura que tiene que tener un equipo profesional. Al final, ya te he dicho, yo a Enrique a nivel personal lo quiero mucho, conmigo siempre se ha portado muy bien, con mi familia, yo a su familia la quiero mucho, pero creo que no se ha sabido, mi opinión personal, no se ha sabido rodear de los profesionales adecuados para que el club funcione como tiene que funcionar. Yo cuando llego al Hércules, mucha gente del fútbol me llamaba y me decía, Cala, tú vas a ir allí, a ver. Me dijo un periodista, nunca lo he mirado, lo que me dijo es verdad o mentira, pero me dijo, es que tú antes de venir, en 4 años hubo 16 porteros. O sea, 4 por año. Entonces, al final tú date cuenta dónde vas. Bueno, tú O sea, rompiste esa regla, esa y yo al tendencia. final yo estoy 3 años jugando, lo juego todo. El último año es cuando firman a un portero holandés, que lo firman y tampoco juega. Y ya te he dicho, y los últimos, antes de llegar, los últimos 4 años habían firmado 16 porteros, 4 por temporada. Entonces tú cuando vas allí siempre tienes mosca detrás de la oreja, porque dices, en cualquier momento, es que funcionaba así el club. Yo recuerdo que yo llego al Hércules, entreno con Javi González, que había jugado en el Athletic Club, un jugador importante en el Athletic Club de Bilbao, y de pronto está apartado, lo apartan. Entonces, claro, llegas allí muy mentalizado, que tienes que estar al día a día, que tienes que vivir el día a día. Y después ya te he dicho, yo a nivel personal, tanto con Enrique como con la familia, conmigo siempre se han portado muy bien y les tengo mucho cariño. Pero sí es cierto que a nivel como dirigente, entiendo que no ha estado, no dio la posibilidad a nivel económico de al final crear un equipo para ascender. Pero bueno, yo creo que no se ha rodeado de la gente para que el equipo crezca. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, que es el Villarreal. El Villarreal ha crecido a la par a nivel económico y a nivel estructural. Incluso a nivel económico no puede subir, al final se cae. Y yo, para mí, el ejemplo. Y yo creo que el Hércules tenía esos mimbres para haber subido igual que el Villarreal y tener el equipo en primera división sin ningún problema. O sea, pero bueno, yo creo que no se ha sabido rodear de la gente que tenía que tener en el fútbol profesional, y al final ves cómo está el club de hoy. Tú fuiste el portero de aquel mítico 0-2 al Barça de Guardiola, la segunda jornada de la 10-11, un Barça que terminaría ganando la Liga y la Champions. ¿Tú recuerdas cuál fue el plan de partido exactamente que planteó Boquerón Esteban? Para mí, lo más importante que dijo el míster en ese momento es que no nos dejamos rebasar por ningún jugador, que no entrásemos en 1 contra 1. Que en el momento que tú fuésemos a la presión, que lo más importante que no nos rebasase y que lo orientásemos a banda. Porque a ellos lo que más le costaba a ellos era el centro de remate, al final no tenía jugadores importantes. Y era muy importante también que la segunda línea cerrase el rechazo, porque muchas veces lo que hacían era llegar a la línea de fondo, ponerla atrás para entrar del medio centro, en este caso Xavi, Iniesta, jugadores jugaban en esa posición. Entonces, nosotros teníamos 2 órdenes muy claras, que era ese partido, era no entrar en 1 contra 1, o sea, mantenernos y no intentar quitar el balón, sino intentar llevarlos a banda, que cuando pusiesen el balón, nosotros sabíamos que en balón aéreo era difícil que te hiciesen gol, y que tapásemos el pase atrás en la llegada de Xavi cuando se entró en el segundo tiempo, del medio centro que llegaba de segunda línea, y para finalizar. Yo creo que eso fue lo más importante, y eso fue lo que contuvo al Barça, lo que nos ayudó, porque al final el Barça te entra en vendaval, tuvimos la gran suerte de que metimos gol, yo ese partido también estuve muy bien, y al final pues fue eso, ¿no? Al final ir al Nou Camp y dejar la portería a 0, pues en esa época con Guardiola no sé cuántas veces se consiguió el equipo visitante dejar la portería a 0, ¿no? Pero la verdad que recuerdo de esas 2 claves de Boquerón Esteban como muy claras, ¿no? De no dejarnos rebasar y cerrar segunda línea para el pase atrás. Con Boquerón Esteban en el banquillo, leyenda del Málaga, malagueño, malaguista, internacional en su día con España y contrastadísima experiencia, ¿no?, en los banquillos en segunda. ¿Por qué crees que un perfil como el suyo nunca encajó para coger las riendas del Málaga? Pues no sé, yo creo que se ha estado cerca siempre, pero el míster es una persona al final que tú, cuando eres muy importante en una ciudad, tienes que tener las cosas muy, 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 muy claras
para al final poder hacerlo, poder coger ese proyecto. Entonces, yo creo que él siempre ha sido consciente de que quizás era un caramelo envenenado y que le podría salir en un momento determinado mal. Entonces, yo creo que esa es la clave. Ese Hércules tenía 3 galácticos, ese Hércules de primera, a Nelson Valdés, que hasta la fecha sigue siendo el fichaje más caro de la historia del club, le pagó 4 millones al Dortmund, David Trezeguet, un campeón del mundo que llegaba libre de la Juve, y estaba también Drente, cedido por el Madrid de Mourinho. Funcionó básicamente hasta que dejaron de pagar, ¿no? En los meses de enero-febrero. Sí, es lo que te digo, que se hacen cosas muy raras. Haces una inversión muy grande por ascender a Primera División. En la primera vuelta estamos cerca de UEFA y claro, en enero deja de pagar. Que muchas veces se habla de los jugadores. Al final yo lo sentí peor porque yo, por suerte, yo sabía al final con la ayuda de AFE y todo, pues al final lo vas a cobrar. Por suerte puedes vivir sin estar cobrando el día a día. Yo lo sentía peor, yo lo pasé peor por gente del club. Trabajadores del club que van al día a día y si lo pasan peor. Y yo, para mí, eso fue muy importante, pero para mí lo más importante fue que el año de primera, segunda, el año que ascendemos de segunda a 2 años, el bloque era muy fuerte. El bloque del equipo era muy fuerte. Y yo creo que sí, se firman esos jugadores que son increíbles, que venían a ayudar, que ayudaron mucho, pero se dejan ahí a jugadores que eran muy importantes dentro del vestuario. Y cuando vienen mal dadas, como por ejemplo el caso este de dejar de pagar, nos faltó ese bloque compacto que teníamos en los 2 primeros años que estuve yo allí, las 2 primeras temporadas, que yo creo que eso hubiese ayudado en ese momento. Yo, para mí, el Hércules, independientemente que el tema cobro era muy importante, yo creo que nos comportamos como nuevos ricos, ¿no? Ven a comprar por comprar y sin entender que lo más importante en un club como un equipo es el bloque y cómo tú al final tienes a los jugadores. De hecho, Drente se plantó por ese tema de impagos y tras las Navidades estuvo como 2 semanas que volvió tarde a los entrenamientos. ¿Puede ser Drente el jugador más pintoresco que te has cruzado en tu carrera, Juan? De puertas para afuera, sí. Pero de puertas para adentro era uno más. Yo recuerdo un cumpleaños que en mayo, ya con los problemas, yo creo que fue su cumpleaños en mayo, abril, mayo creo que fue, y hizo un cumpleaños en su casa. Antes fuimos a jugar al paintball y después fuimos allí a su casa y con las bandejas sirviendo como compañero. Ya te he dicho, todos estamos encantados con él, pero sabíamos que al final él tenía una vida, él venía de un equipo como el Madrid, que adaptarse a una ciudad como Alicante y adaptarse a un club como el Hércules, pues la verdad que era difícil. Muchas cosas de las que hizo, otro jugador más de otra manera actúa de otra manera, pero al final fue provocada por los impagos y por las falsas promesas, al final también por las falsas promesas. Cuando tú le dices a un jugador, abandonas el Madrid y para irte al Hércules y tú le prometes 20.000 cosas, o sea, cuando llegas allí, estamos en Foncalén, yo me he duchado muchas veces con agua fría y nosotros estamos acostumbrados, pero claro, llegan jugadores que vienen de la Juve, el Borussia Dortmund, el Nelson Valdés, que había hecho un mundial increíble, que había sido eliminado por España en cuarto de final, con Paraguay, viene Drente del Madrid y de pronto vas a una ciudad deportiva por llamarlo de alguna manera, donde no tienes ni agua y estamos allí abandonados con la intemperie, pues al final... ¿Que no teníais agua, Juan? Muchas veces no teníamos agua caliente. Es más, nosotros jugamos un partido contra el Madrid, llegamos con el Madrid y cuando llegamos no había agua caliente y el equipo decide no entrenar. Y nos vamos, yo creo que era un miércoles, un jueves, jugamos el sábado creo contra el Madrid y el equipo el jueves no entrenó porque el equipo se plantó. Claro, eso en la época de segunda pasaba, pero al final nosotros éramos jugadores que entendíamos que había un final, que había un objetivo y que no nos podía distraer que no hubiese agua caliente, que no hubiese del objetivo. Y ese año, pues al final, cuando tú pierdes ese bloque, pues con razón también, o sea, con razón, no estoy diciendo que lo hiciesen mal porque es normal. O sea, un jugador que viene del Madrid, un jugador que viene del Borussia Dortmund y de la Juve, de pronto ir que no hay agua caliente y las duchas, y había que verlas, al final también las duchas como era, pues entonces al final, pues es entendible. Del Hércules te va al Mallorca, ¿no? 2 temporadas. Laudrup, Caparrós, luego Manzano, pero apenas juegas, ¿no? Solo 14 partidos. Yo te quería preguntar, Juan, mirando tu trayectoria en primera, en España, y poniéndola en perspectiva, fijo, realmente en primera división solo fuiste el año del Hércules, ¿no?
¿Por qué crees que no jugaste tanto como quizás apuntabas cuando irrumpiste en Yo, 2003? no sé, yo también creo que también quizás no he elegido también o no ha salido bien muchas veces. Yo a Mallorca es verdad que no quería ir, pues yo sé que había un grupo, en ese momento el Atlético de Madrid, había posibilidad de ir al Atlético de Madrid, que en ese caso firmaba Courtois, yo creo que aceptaron, pero claro, Courtois venía del Gens, sonaba Ricardo en ese momento y yo, porque De Gea se fue. Al final, date cuenta, me voy a Getafe. En Getafe, la verdad que juego también partidos, no sé, juego 15 partidos, 14 partidos, no sé, 13 partidos, no sé realmente cuánto juego. Voy cedido. Al final, el portero que va, lo conoce el entrenador, lo lleva el entrenador. Sí. Luis García, que venía del Zaragoza, lo lleva Chusta, lo tuvo en el Jerez. De pronto me voy al Racing, llego una semana antes de empezar la liga, Toño estaba bien, pues al final no juegas. Acabo bien la temporada, el siguiente año estoy apartado. Llego al Hércules, pues bueno, voy a segunda, hablo con Mandía, que la verdad que estoy muy agradecido. Y ahí estoy muy bien. Yo en el Hércules hubiese seguido mucho tiempo, pues estaba a gusto, me ofrecen renovar y yo, es más, yo digo de no seguir, firma Mandía. Y yo recuerdo estar de vacaciones y Mandía y Dela, que es el día de hoy el entrenador portero del Barcelona, de llamarme todos los días para que firmase Sergio Fernández, que era el director deportivo. Y yo le dije a Dela, tengo amistad con él, le dije a Dela, digo, mira, no sé dónde voy a jugar, pero tengo muy claro dónde no voy a jugar. Yo era uno de los capitanes, al final a mí, habiendo sido muy querido, se machacó que yo tenía un equipo ya firmado y por eso había bajado rendimiento. La gente sin entender cómo vivíamos el día a día, todo el desgaste que teníamos allí, a los que éramos capitanes, llevamos más tiempo también. Sí. Entonces sí acabé un poco dolido porque la verdad yo sí lo he contado. Bueno, no, tampoco lo conté en su momento. Yo el año de segunda jugamos en Girona, no estamos jugando el ascenso. Mi padre fallece un viernes, yo vengo a Antequera, mi padre estaba agonizando, fallece un viernes por la noche. Yo el sábado, en mitad en el cementerio, pues cojo y me voy. Me voy porque tenemos partido y yo entendía que tenía que jugar. El club me dio la oportunidad de no jugar y yo dije que no, que ya no se podía hacer nada. Y yo recuerdo jugar en Girona, pues imagínate. Es más, me ofrecen la posibilidad de que hubiese un minuto de silencio y dije que no quería minuto de silencio, que me quería centrar, que no podía yo antes de empezar el partido, un minuto de silencio por mi padre. Y al final yo estaba muy a gusto allí. Al final me voy a Mallorca, yo no quiero ir a Mallorca. Llego encima a Mallorca, estamos jugando en Holanda la pretemporada. Me pide el Laudrup, que es lo bueno. Y yo cuando llego me lesiono del hombro en pretemporada. ¿Tú por qué no querías ir al Mallorca, Juan? Porque yo sabía que había un portero allí, como era Dubaguate, que llevaba tiempo allí, que estaba muy consolidado y yo quería ir a jugar. O sea, yo también ya tenía una edad, 30, 31 años, donde yo quería ir a jugar. Yo quería disfrutar. Ya llevaba tiempo que quería haber salido fuera al extranjero y no pude hacerlo. No se dio las circunstancias. Tuve la oportunidad también en el Hércules de haber salido y no lo hice por respeto al club. Al final llegó un equipo griego bastante importante para poder salir. Al final no cuajó eso porque yo al final también preferí esperar. Y yo llego allí y el día que empiezo a probar qué tal estoy, entro con el equipo, pega un balón en el palo, me pega en el dedo gordo y me rompo el distal, alguna cosa que yo ni conocía, que me dice cuando voy a hacerme la resonancia, me dice que eso no es normal, lo que me he roto. Y al final yo empiezo la temporada y no estoy y no entro. Juego varios partidos, se va Laudrup, llega Caparrós, juego en Copa estoy bastante bien, me toca jugar con Real Betis, también estoy bien. El siguiente año el club me quiere vender, firman a Rubén Miño, que viene del Barça B. Al final sigo en el equipo, empiezo a jugar y cuando empiezo a jugar se echan a Caparrós. O sea, pasan circunstancias y ya te he dicho, yo desde que llegué, cuando viene Caparrós, yo hablo con él y le dije, mira, mister, yo aquí estoy contento, estoy contento, digo, pero yo veo cómo estáis, si yo en diciembre puedo salir, quiero salir. El mister me pidió que siguiese, que dentro con que no jugase era importante para el equipo, al final por mi personalidad, por todo, y yo dije que yo lo entendía, que se lo agradecía, que yo no iba a tener ningún problema, que iba a entrenar como siempre. Yo siempre llegaba primero a entrenar, me iba de los últimos, o sea,
que era profesional y que iba a seguir así, pero que yo quería salir del club porque veía que no tenía posibilidades y yo con la edad que tenía, que lo que quería era jugar. Entonces, pues bueno, pues al final sigue ese siguiente año y ya te he dicho, cuando empecé a jugar, pues echaron a Caparrós. Llegó Manzano, que Manzano me había tenido a mí, pero había tenido también a Guate, empezó a Guate. Sí es cierto que tuve la posibilidad de decir, yo creo que era haber jugado. O sea, creo que haber jugado porque me merecía jugar. Jugué el partido contra el Rayo que me tocó jugar y ahí está, o sea, están los highlights, está el partido como estaba. Yo estaba muy bien, muy bien, muy bien. En ese medio compañero me decía que no entendemos que no juegues, pero bueno, al final una decisión del entrenador, se descendió y yo tenía muy claro que quería ir al extranjero y bueno, por Paco surgió la posibilidad de ir a Hungría y la verdad que también fueron 2 años muy buenos porque lo pasé muy bien. O sea, ya cuando tú ves que tu carrera deportiva está acabando, ves que todo, como que lo disfrutas más, ¿no? Y la verdad que fueron 2 años muy buenos. El segundo año era uno de los capitanes allí en el equipo y la verdad que fue maravilloso. Eso también esos 2 años en Hungría. Ganaste una liga allí en el Videoton y tras esa etapa de 2 años en Hungría, como dices, le da un poco la vuelta a la tortilla y te vas a la India, al Atlético Calcuta, que era vigente campeón de la entonces reciente creada Superliga India, con Antonio López estaba ahí de entrenador, un proyecto ambicioso en su inicio, aquella Superliga India. Recuerdo que fueron para allá Roberto Carlos, Materazzi, Anelka. ¿Qué es lo mejor que te llevaste de esas 2 experiencias tuyas en el extranjero, Juan? Yo la de Hungría, yo a día de hoy, si por otras circunstancias quizás estaré viviendo en Hungría. Es más, yo sí no tendría problema en volver al equipo donde estuve, a la ciudad. Es más, a mí me ofrecen renovar, me ofrecen ponerme un profesor de húngaro, allí hablábamos en inglés, ponerme un profesor de húngaro, sacarme la titulación allí y después de cuando dejase el fútbol, quedarme allí. Pero bueno, yo tenía a mi hijo mayor que era de otro matrimonio y aunque tuve la gran suerte de poder llevármelo a todos sitios, de estar con él, y a mí un día me dijo que cuándo me iba a retirar. Y a mí eso me partió el alma. A mí cuando tu hijo te dice cuándo te vas a retirar, me partió el alma. Entonces yo tenía las cosas organizadas y dije, ahora me quedo en Hungría otro año. Digo, pues mira, pues decliné la oferta de renovación del Vidi y buscaba una cosa, ya te he dicho, en la Superliga India en ese momento eran 3 meses. Yo hablé con mi hijo, bueno, ¿y qué hacemos? No, yo quiero el custodia compartida, entonces pues me fui a la India, que eran 3 meses de competición, acaba en diciembre, y bueno, al final volví y ya empecé los trámites para hacerme con la custodia compartida con mi hijo, que es lo que me había pedido. Es más, el siguiente año, por hacerle un favor con el Antequera, y pido la custodia compartida y me dice la jueza que no puedo hacerlo porque yo entrenaba, claro, con el Antequera. Lo hice para hacer un favor, está en tercera división, el presidente me lo pidió, digo, bueno, pues a ver si en Antequera intentamos que esto crezca, ¿no? Entrenaba a las 8 de la tarde en Antequera, entonces la jueza me dijo que como que no podía, pues, si cogía al niño, el niño no vivía en Antequera, vivía en un pueblo de Sevilla. Sí. Entonces, como que no me la podían dar. Entonces, ese año acabé, el presidente habló conmigo que quería que siguiese otro año, y la verdad que yo estaba físicamente bien, soy una persona que siempre, o sea, me he cuidado y siempre he estado bien, y me pidió jugar otro año, y bueno, yo hablé con mi hijo, le dije, ¿tú qué quieres? ¿Que siga y pidamos la custodia compartida al año siguiente o que me retire? No, papá, que siga. Digo, no, te he dicho qué quieres tú, no qué quiero yo. Sí. No, yo prefiero que te retires. Al momento, me coloqué el teléfono, llamé al presidente y dije, Ángel, que me voy a retirar, que no sigo jugando, que Asier me ha pedido ese, que era mi hijo, me ha pedido la custodia compartida. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues ya fuimos por la custodia compartida y a día de hoy está viviendo conmigo porque está estudiando bachiller en Antequera, segundo de bachiller, y está conmigo. Así que bueno, también el fútbol no es solo fútbol, que también es la vida. Bueno, pero tú sigues ahí ligado al fútbol de otra manera, formando, preparando a porteros. Te quería preguntar, Juan, ya para ir terminando, ¿falta nivel en la preparación de portero en Andalucía? Lo digo porque en el siglo XXI me suenan pocos porteros andaluces que hayan alcanzado un estatus top, ¿no? Quizás el único Sergio Rico, pero hay poco más, ¿no? Falta inversión. Si es que hablamos de lo mismo. A mí cuando me hablan de proyectos de cantera, yo siempre digo lo mismo. ¿Qué inversión hay? Si tú preguntas a cualquier entrenador de cantera, a ver cuánto estás cobrando. Yo te hablo de mi ejemplo, ¿vale? Pero quizá no, te lo digo porque quizá en otras demarcaciones sí salen más futbolistas, pero portero. Porque porteros a día de hoy te estás enfrentando a clubes donde invierten, en entrenadores de porteros, donde invierten y crean porteros. Yo te hablo de mi caso. Y yo te hablo de mi caso que
lo he vivido yo y te hablo de hace 4 años. Sí. O sea, yo entro en el Málaga porque cuando Paco se va a China, él me pide, él era el encargado de coordinador de porteros, y él me pide el favor de hacerlo. Yo no tenía titulación de nada, de fútbol, nada. Y él me pide el favor, dice, yo quiero un tío serio, aparte tú, que si entras tú, la gente, pues al final, por quién eres. Y yo por Paco, pues al final yo vuelvo al entrenamiento de porteros por Paco, vuelvo al fútbol por Paco, y yo decido hacerlo por un favor. Yo tenía muy claro que si empezaba en esto me tenía que formar. A día de hoy tengo todas las titulaciones que tengo que tener requeridos para un entrenador portero. O sea, yo puedo estar en Champions, puedo estar en cualquier sitio. He invertido tiempo y dinero para hacerlo, ¿no? Pero yo empiezo y el siguiente año yo voy al Juvenil División de Honor. Estamos hablando de porteros ya con 18 años que están tocando el primer equipo. Yo vivo en Antequera. Sí. Yo, al final me exigen, porque al final un equipo de División de Honor, te hablo Roberto, intendente de Español, Loren, todos esos jugadores, toda esa generación. Sí. Ahí me exigen todos los días, más fines de semana. Imagínate cuánto cobraba yo. Dime tú una cantidad. ¿Cuánto piensas que puedo cobrar yo al mes? No llegaría. Estando en Antequera, ¿eh? Pues, yo creo que es menos, pero bueno, por respeto, ni 1.000 euros, ¿no? 400 euros. 400 euros. Sí, 400 te euros iba a decir 500. Yo lo cojo porque por suerte no es una necesidad. Me llama Nacho y por final, por amistad con Nacho y con Juanma, lo hago, pero a mí me paga el club 400 euros. Tú, al final lo hago yo porque por mis circunstancias me permiten hacer eso. Simplemente, a mí me salió a pagar, porque al final, coche todos los días y al final yo estoy a 40 kilómetros, 45, 50 kilómetros estoy. O sea, a mí me sale a pagar. Sí, claro. Yo lo hago porque me venía bien, yo me estaba formando, por lealtad a Nacho y a Juanma, pero tú ves normal que tú a un entrenador de porteros en juveniles con 18 años le estés pagando 400 euros. Sí, las puertas del profesionalismo ya. O sea, al final falta inversión. Al final, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Pues chavales quizás que no tienen la preparación, chavales que al final, tú cobrando 400 euros, tú le puedes dedicar lo que te puedes dedicar. Yo sí, porque por suerte es lo que me gustaba y yo también me estaba formando. Y al final era una manera de invertir en formación. Pero no todo el mundo podría tener mis circunstancias y hacer lo que yo hice. Entonces, cuando tú al final a un entrenador portero le pagas 500, 600 euros, cuando tú al final, ¿qué vas a tener? Pues los que se forman, los que tienen más capacidad, pues ¿qué buscan? Pues el extranjero, pues ir al extranjero que pagan más. Es una vergüenza que en países como Qatar, como países europeos de Centro Europa, te paguen mucho más que pagan España. Que en España estamos hablando de una mejor liga del mundo. O sea, que es vergonzoso. Y cuando tú no inviertes en formación, pues tú al final tú no tienes los beneficios. Te puede salir uno que sea muy bueno, que sea innato en él y te sale. Pero tú no vas a crear porteros y hay mucha mentira con metodología, que tenemos una metodología de porteros. La mayoría todo es mentira. Inversión. Sí, todo es mentira porque no hay inversión, no hay soporte de software, no hay buenas instalaciones muchas veces, no tienes tiempo, no tienes buenos profesionales. Y demasiado, porque ya te he dicho que ir a un club por 500 euros te tiene que gustar mucho el entrenador de porteros para hacerlo. Pero te estás quitando de formar. Y yo te digo que equipos o clubes de barrio, pues es entendible al final económicamente. Sí, claro. Pero estamos hablando de equipos de primer nivel, están invirtiendo muy poco en formación, muy poco. Y al final, pues es difícil, te sale lo que te sale. Pero porque no hay un plan integral para que ese jugador o ese portero sea portero de primera o llegue al primer equipo. En ese proceso formativo estuviste de coordinador de portero de la cantera, como bien has dicho, con el División de Honor del Málaga juvenil, también segundo entrenador del Málaga femenino, te enrolas también con la AFE en 2023 y a partir de ahí ya con la selección de Guinea Ecuatorial, donde estás preparando ahora a los porteros desde ese año 2023. He estado leyendo últimas noticias sobre la selección y la federación y parece que hay un buen cacao ahí montado con los jugadores, especialmente los del contingente europeo, que son los no nacidos allí, que están enfrentados al presidente de la federación, han apartado recientemente al entrenador, Juan Micha, incluso nos presentaste y he visto un partido clave de clasificación para el Mundial en Malawi hace un par de meses. Por según estos jugadores, pues falta de garantía, de seguridad, la salud de los jugadores y demás. Debe ser complicado, ¿no? Trabajar en un ambiente así. ¿Cuál es la situación ahora, a un mes de la Copa África, Juan?
No, el ambiente está bien, estamos preparando Copa África, yo creo que es la tercera Copa África consecutiva, la primera vez en la historia, las 3 Copa África que se clasifican por mérito deportivo, las otras que se clasificó anteriormente, antes de estas 3, fue porque al final fue sede y por eso tenía la invitación. Al final no me acarrea muchos problemas a mí, ya me pilla también con cierta edad. Yo cuando firmo allí, yo sé lo que hay, sé la idiosincrasia de los países africanos, me dicen cómo funciona. Al final, si tú lees, en África, ahora salió también Nigeria que tuvo problemas en una cantidad, Camerún, que ahora no, Abubakar y Onana no van. Allí hay muchos problemas porque el fútbol y la vida, al final la vida, que es lo importante, va a otro ritmo que va en Europa. Y al final, lo que yo no puedo ir a un sitio es ir con la ventaja europea en este caso, ¿no? O sea, yo me adapto a lo que hay, yo sé dónde iba. Me está viniendo muy bien para crecimiento no solo deportivo, de gestión, sino también a nivel personal, porque entiendes de cuando esa paciencia que quizás en Europa no la tenemos, esa manera de vivir el fútbol. Yo ya te he dicho, llevo 2 años, yo aparte del tema de los porteros, también llevo el balón parado ofensivo y defensivo del equipo, y yo estoy muy, muy contento. Es cierto que hay momentos complicados, estás lejos, un mundo totalmente diferente que el que tenemos en Europa, pero al final es adaptarte y al final saber que vas a esos sitios. O sea, yo siempre digo lo mismo. Yo he hablado con gente que me viene y se queja, no, es que mira lo que cobro. Pues, ¿y por qué lo firmas? No lo hubiese firmado, ¿no? Yo entiendo que cuando yo al final firmo algo, yo tengo que saber dónde voy y ser cómo funciona. Entonces, yo creo que en la queja pierdes tiempo y yo lo que intento es ser proactivo, intentar ayudar e intentar buscar las soluciones. Aparte, ya te he dicho, ¿no? Con los jugadores tengo muy buen trato, con todos los jugadores, no solo con los porteros. Allí somos una familia, tenemos que estar muy unidos y lo bueno que tenemos nosotros con respecto a otras selecciones africanas es que nosotros funcionan como un equipo. La jerarquía de un equipo y eso nos ayuda a los partidos y a nivel individual tú ves jugadores de otras selecciones que al final nosotros, o sea, Costa de Marfil siendo la anfitriona en la Copa África anterior en Costa de Marfil, que fue al final campeona, le metas 4-0 en su estadio, lo dejen medio eliminado con los jugadores que tiene Costa de Marfil, pues eso hace ver qué tipo de selección tenemos nosotros, ¿no? Y somos una familia que tenemos que luchar en el día a día porque pasan cosas que en Europa no pasan. Viendo las últimas convocatorias vuestras, que estuvo por allí, está yendo o ha estado hace poco por allí Lorenzo Zúñiga, ¿no? Sí, Lorenzo Él es del Ñiga Málaga. sí está con nosotros. Que apuntaba alto, ¿no? Pero al final se quedó estancado, ha salido al filial del Madrid, ahora lo está haciendo un poquito mejor. Sí, está bien. Al final muchas veces, nosotros el año que lo tenemos en juvenil en el Málaga está muy bien. De ahí sube al primer equipo. Es lo que te he dicho muchas veces. Muchas veces, por representantes, padres, cualquier, ¿no? Muchas veces lo que te he dicho al principio de la entrevista, ¿no? Subir a un jugador, o sea, hoy, a día de hoy, uno juvenil lo hace bien y lo primero que están pidiendo es que suba al primer equipo. Sí. Y yo también digo lo mismo. Muchas veces hablo con representantes, con padres. ¿Qué necesidad de que suba al primer equipo? ¿Qué queréis que haga en el primer equipo? Si muchas veces no va a entrenar bien porque al final el entrenador, si pierde 2 partidos, lo van a echar. Al final, ¿con quién va a trabajar? Con los jugadores que él cree conveniente. Al final, ¿qué lo quieres? Que al final tener una banda entrenando y no entrenando al nivel que entrenan los demás jugadores, no lo tienes con el filial. Aparte, al chaval lo dejas un poco en un limbo. Porque es verdad que yo cuando subí del filial al primer equipo, estuve compaginando tanto filial como primer equipo, hay un momento que no te sientes parte en ningún sitio. Porque estás de lunes a miércoles, jueves con el primer equipo y después bajabas jueves, viernes y juegas partido con el filial y te quedas en un limbo que también es difícil de gestionar en gente joven. Entonces, yo muchas veces es lo que pasa, que esas ganas de llegar al primer equipo, no, pues espérate, ¿en qué condiciones vas a estar en el primer equipo? ¿En qué condiciones vas a estar? ¿Vas a tener importancia o vas a estar para entrenar? Ese es el problema que pasa muchas veces, esa ganas de llegar antes de lo que requiere la situación. Entonces, yo creo que a Loren muchos jugadores puede pasar eso y ese ha sido el gran problema de que pasa en muchos jugadores, ¿no? Y ahora, por ejemplo, está en el Madrid, está muy bien a día de hoy y creo que va a ser un jugador, puede ser un jugador muy importante en su equipo donde esté, en este caso ahora está en el Madrid Castilla y con la selección también puede ser importante. El que está saliendo Roberto, que como dices lo tuviste en el División de Honor. ¿Te sorprende verlo a ese nivel en Primera División? No, yo Roberto siempre, desde el día que lo vi, es más, yo hablando con Juanma, y Juanma me lo ha dicho, me dice, ¿tú dijiste que Roberto? Dije, sí, Roberto. Era un jugador, estamos hablando de un jugador 1,90, 1,91, Sí.
físicamente un portento y psicológicamente increíble. Yo recuerdo un partido en Granada jugando en juveniles, fue un frío que hacía, nos jugamos con el Granada el primer puesto de División de Honor y ganando 0-1, Loren, la pareja de delanteros eran Roberto y Loren. El Loren estaba lesionado, creo que estaba sancionado, no me acuerdo, y estaba él solo. Y si tú lo ves en los últimos minutos, que tenía el gemelo subido, yendo a presionar, yendo como iba, yo decía que este es jugador de fútbol. Este es jugador de fútbol. Y yo le decía, digo, el momento que afine un poquito, sí es cierto que en esa época le costaba un poquito el caragol, también en el Málaga hubo una época de el caragol, porque iba todo lo que hace todo tan rápido, tan fuerte, que al final, pero digo, este es jugador de fútbol. Y Juanma, al final quedamos veces y me lo dice, me dice, ¿tú dijiste que Roberto? Dije, sí, porque yo vi en él que era un jugador muy completo. Y un delantero que presione como presionaba él, que empuje el equipo como empujaba él, yo he visto pocos. ¿Su techo es el Español o puede más? No, al final, mira, en el Málaga lo hace muy bien, le sale el Sporting de Braga, que no está. Al final es difícil también adaptarte, jugadores jóvenes, cambiar de país. Y ahora yo creo que ahora mismo, tal como lo está. Al final, tú ves sus números y tú ves y al final los comentarios que hay sobre él. Yo creo que Roberto, lo que yo conozco de Roberto, es un jugador para estar. Estamos hablando del Español, que a día de hoy está en mitad de tabla, es un club histórico, un gran club. Pero yo creo que Roberto es un jugador que va a seguir progresando a nivel futbolístico. Entonces, conforme vaya progresando, pues yo me imagino que también podrá adaptarse a otros clubes de mayor entidad. Para terminar, Juan, ya lo dejamos con esto, que ya llevamos un buen rato. Suelo hacer siempre un test rápido, preguntas rápidas, respuestas rápidas, sobre cuestiones un poquito random, pero bueno, está gracioso, está entretenido. Vamos a empezar con la primera, que es ¿campero o espeto? Campero. ¿Cuál es tu lugar favorito de Málaga? Mi lugar favorito, yo me encanta ir a Martiricos, porque me trae muy buenos recuerdos. En la plaza esta de Martiricos, que es donde he estado muchos pisos, donde comía en el bar estadio. A mí siempre que voy a esa zona, o por ejemplo, muchas veces he ido a ver con mis hijos el fútbol y siempre paso por allí y digo, mira, ya me dicen como el abuelo Cebollita, papá, ya me lo has dicho muchas veces, ¿no? Yo ir a Martiricos para mí, porque ya te he dicho, toda la gente del barrio se ha portado siempre muy bien conmigo, me he sentido muy querido allí, me he sentido el primer día como uno más. Y yo cuando voy a Martiricos es como volver 30 años atrás. El mayor capricho que te hayas dado nunca. Mayor capricho. Pues quizás un coche. ¿Cuál? ¿Se puede decir? El M6. Ok. BMW Las, M6. las tres personas de fútbol más determinantes de tu carrera. Personas de fútbol, pues yo para mí, Juan Carlos, un entrenador que yo tuve en Antequera, en cadetes, que me hizo poner los pies en el suelo. ¿Juan Carlos Sí, qué más? Juan Carlos jugó en la Antequera, no el apellido no me acuerdo. Jugó en la Vale. Antequera, fue jugador de la Antequera y nos tiene a nosotros en cantera. Si quieres ahora te explico por qué es. Antonio Tapia. Antonio Tapia y no sé quién decirte más, quizás Mandía, porque apostó por mí en el Hércules, que fue una época muy, muy bonita. Referente futbolístico de juventud en tu posición. A mí Zubizarreta me gustaba mucho, Van der Sar también me ha gustado mucho, Zubizarreta y Van der Sar. Si pudieras deshacer una decisión deportiva en tu carrera, ¿cuál sería? Pues ninguna. Yo creo que a día de hoy me siento muy bien, yo creo que es el camino que quiero llevar. Ha habido equivocaciones como siempre, pero yo a día de hoy me siento muy bien y entonces creo que he llevado la vida que quiero llevar, llevo la vida que quiero llevar y yo estoy muy contento por ello. Estadio favorito en el que hayas jugado, pero que no haya sido el tuyo. Vicente Calderón y San Mamés. Club favorito de infancia. El Málaga. Tu mejor amigo. Dejémoslo ahí. Mejor amigo dentro del fútbol. Mejor amigo, al final tengo varios. Deli, por ejemplo, que falleció, era muy buen amigo. La verdad que sí es cierto que su fallecimiento me ha hecho a nivel emocional bastante daño. Deli, la época del filial, Juanma, Juanito, Juan Rodríguez, Geijo. La verdad que ahí éramos una piña y también, yo creo que también está en un lugar muy alto es Deli Basic. Y de 0 a 10, ¿qué nota media le pones a tu carrera como futbolista? Según como lo analices, yo le pondría un 10 para mí.
O sea, he estado en grandes ciudades, en buenas ciudades, he vivido, he aprendido no solo a nivel deportivo, sino a nivel vital también he crecido mucho. Yo estoy muy contento con lo que he hecho, ya te he dicho. Decisiones que se han tomado en un momento determinado, de decisión de equipos, de al final elección de representante, pues quizás a día de hoy hubiese cambiado, pero al final me ha llevado a donde estoy, donde me siento muy bien con mi vida y la verdad que yo creo que pondría un 10. Pues genial, muchísimas gracias, Pues Juan. a ti por este tiempo. Ha sido un placer, una charla amplia, hemos repasado un poco todo bastante en profundidad y me ha encantado charlar contigo, ¿vale, Juan? Igualmente, espero que salga bien. Sí. Venga, Un abrazo, gracias. un Chao. abrazo.